Bueno, hay muchas historias, muchas leyendas alrededor de este Manneken Pis, de su origen. La que más me llamó la atención es una que dice de que durante la guerra estaban poniendo las bombas en la muralla y un niño... Arrancamos nuestro recorrido por Bruselas y no podía ser de otra manera que en este lugar. Estamos acá en la Grand Place, es considerada la plaza más linda de toda Europa, así que vamos a recorrerla y vamos a mostrar un poco qué tan linda es. Y después ustedes, si la conocen, nos dejan en los comentarios o si les gustan nuestras imágenes, a ver, juzguen a ver si es la más linda o no de Europa. Vamos. Todo el centro histórico gira en torno a la Grand Place. La Grand Place data del siglo X, era Bruselas un lugar espectacular para el paso de los comerciantes y acá se montaba un mercado. El único edificio medieval que queda es el que tenemos atrás, que es el ayuntamiento. Toda la plaza fue bombardeada en 1695 y gran parte de los edificios se destruyeron, pero la clase comerciante tenía mucho dinero, la reconstruyó, que eran los gremios, y no reparó en gastos. No reparé en gastos. El edificio del ayuntamiento se llama Hotel de Ville, ahora es el ayuntamiento, tiene una torre altísima de 96 metros, la verdad que el edificio es imponente y se pueden hacer algunas visitas guiadas, pero hay como horarios muy específicos, así que si les interesa pueden entrar a la página para ver si la pueden hacer. Este edificio que está acá atrás es el Roi d'Espagne, es el Rey de España. Es un bar muy típico de acá. Es uno de los edificios para tener en cuenta para ver en esta plaza. Se puede visitar, tomar una buena cerveza, subir en la terraza, que debe tener una vista muy linda. Como todas estas casas las reconstruyeron los gremios, esta en particular era del gremio de los panaderos. En esa casa que tengo ahí atrás, que tiene un ganso, se escribió el Manifiesto Comunista, nada más y nada menos. Así que miren la importancia de esta plaza. Bueno, y aquel edificio que tenemos allá atrás, que dice Neuhaus, es donde se alojó el escritor Víctor Hugo cuando estuvo exiliado en Bélgica. Ahí tenemos las letritas doradas que dicen Víctor Hugo habita cette maison en 1852. Y parece que ahí se escribió la novela Los Miserables. También parece que desde la ventana del segundo piso salía Víctor Hugo y gritaba: "Esta es la plaza más linda del mundo". Y así quedó. Totalmente borracho salía, ¿no? Este edificio que tenemos acá atrás es uno de los más altos también de la plaza. Era la mansión del rey, acá habitaban los monarcas y ahora es el museo de Bruselas. Si entramos al museo, en él podemos ver más de los 800 trajecitos con el que visten al Manneken Pis, que debe ser muy curioso para ver. No vamos a entrar, pero puedo buscar algunas fotos de los trajecitos y ponerlas ahí. Esta que tengo acá atrás es la mansión de los duques de Borbones. Esta que tengo acá atrás es la mansión de los duques de Brabante, que en realidad son 6 casas gremiales. Y a la izquierda tenemos una muy importante, que es la casa gremial de los cerveceros, que ahora es un museo, se puede entrar, sale 5 euros la entrada y te dan una cerveza. Ahora está cerrado, vamos a ver a la tarde si está abierto, pero bueno, yo creo que eso es muy muy importante. Bueno, el Manneken Pis no es otra cosa que un nene orinando. Tiene más o menos 50 centímetros, es de bronce, antes era de piedra,
como esto es muy importante para la ciudad, es una estatua que es un ícono de la ciudad, se la quisieron robar muchas veces y se la han robado. De hecho, creo que la original, que la rescataron después que se habían robado, está en el Museo de la Ciudad. Esta es una réplica. Y bueno, y la visten así cada vez que hay una fiesta, como por ejemplo hoy, está vestida y están bailando alrededor y cantando. Así que es muy curiosa de ver. Es eso, una fuente de un niño que hace pichi. Hay muchas historias, muchas leyendas alrededor de este Mannequin Peace, de su origen. Una de las más curiosas, la que más me llamó la atención, es una que dice que durante la guerra estaban poniendo las bombas en la muralla y un niño se acercó y apagó las mechas que estaban encendidas y así salvó la ciudad. No sabemos si esto ¿Cómo será... la apagó? La apagó meando, obviamente. No sabemos si esto será verdad, no creo que sea verdad. Pero está buena la historia igual. Para mí alguien hizo una estatua de un nene meando como una joda y quedó. Es lo más probable. Sí. Otros dicen que como acá se hacían muchas cosas de cuero, se usaba el pis para reblandecer el cuero, Claro. la industria de la marroquinería, y que el pis de los niños era mejor. Entonces puede ser otra de las leyendas de este mannequin. Y así es como se ve el Mannequin Peace sin la ropa. Así es, hoy no toca fiesta, hoy no lo visten, está refresco, la verdad que una machada. Bueno, acá en el Delirium tenemos la versión femenina del Mannequin Peace. Se llama Mannequin Peace, está desde 1985 y está con rejas, eso es señal de que hay vandalismo, Sí. Se roban las estatuas. Y también hay que decir que no es tan popular porque viene a verla mucho menos gente. Sí, sí, es muy popular el Delirium y cuando está lleno es por el bar, no por por la el mar. Mannequin, La me Mannequin parece. Peace. Las galerías reales de Saint-Hubert son tres, en realidad está la Galería del Rey, de la Reina y la de los Príncipes. La parte de los Príncipes bastante descuidada, pero el resto está muy lindo para pasear. Estas galerías fueron las primeras galerías comerciales de Europa y eran muy exclusivas, había que pagar una entrada para venir. Ahora por supuesto que no, son gratuitas. Sigue manteniendo la estructura imponente que es con el techo de hierro y vidrio, como después fueron otras galerías, como por ejemplo la de Milán. Así que una pasada por las galerías es digno de verlas y además hay unas chocolaterías espectaculares. Esta es la Catedral de Bélgica, es la Catedral de San Miguel y Santa Gúrula, es de estilo gótico, es el edificio católico más importante de Bruselas. Vamos a ver si podemos entrar para mostrárselas por dentro también. La entrada a la catedral es gratuita y se puede acceder a una audioguía por 4 euros. Tiene la particularidad de ser sede de matrimonios y coronaciones reales. Se promocionan con este cartelito los baños para los turistas que han tomado mucha cerveza y andan desesperados buscando un baño. Pero nosotros tenemos un secreto que se los vamos a contar, que es una app que te busca los baños gratuitos en cualquier ciudad.
Después les vamos a hacer un videito para mostrársela y cómo funciona. También tentadores esos monjitorios para ir de El turismo bañeril, ¿cómo sería eso? Una novedad. Entramos a una chocolatería belga para ver estos manjares de los dioses. ¿Viste cómo te venden? El mannequin, chocolate todos blanco, lados. chocolate negro. ¿Cuánto cuesta el mannequin? 6 euros. 5 por 24. Ah, te hacen precio. Esto, mirá, bombonzo, y que pinta, 8 euros. Está dando hambre. Las casitas vienen así, ¿ves? Con los Es bomboncitos. una caja gigante que trae 5 bomboncitos. Miren, estos son trufas que salen 19,80. Pero miren, es todo esto. 10, son 10 cajas. Trufa para todo el año. Eso está bueno. Chocolates en Bélgica son otro patrimonio importante gastronómico, así que van a haber chocolaterías por todos lados y bueno, todos se llevan de recuerdito el puesto y también en la mochila algunos chocolates. Me dar cuenta que pensaba que la tienda era re oscura y era que tenía puesto los anteojos. Discúlpenme. Hasta acá llegó el video desde Bruselas, la Gran Place y alrededores. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dejen un like, coméntenos si la conocen, si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.